Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal RDD. La verdad es que la última vez que hice un unboxing me pareció bastante interesante, me gustó hacerlo. Así que no quiero dejar de hacerlos por el momento, así que voy a aprovechar unas pequeñas cosas que tenía por ahí apartadas. Digo, la verdad es que ya tiene tiempo que salió, pero voy a abrir un Structure Deck de los Ice Barrier junto a una pequeña sorpresa de años anteriores. ¿Qué decir del Structure Deck de los Ice Barrier? Aparte de que, pues, Trishula es Trishula. La verdad es que es un producto un poco más del lado casual y es algo que ha estado resonando mucho en los pasados Structure Decks. Digo, es el año pasado cuando recibimos el equivalente del Structure Deck de febrero. Tuvimos el Shadow Showdown, que la verdad fue un muy buen producto en cuanto a poder entrar al juego competitivo, pero después de eso no hemos tenido como otro Structure Deck que haya destacado en ese nivel. Ni el de las máquinas, ni el de las Charmers, que pues, tuvo mucha controversia cuando quitaron una carta que todos estaban esperando y que de hecho estoy seguro que muchas personas llegaron a hacer la preventa por ella, que fue la Evenly Match, que no terminó no viniendo y creo que fue cambiada por un Raigeki, pero son cosas que Konami TCG suele hacer. También un poco de contexto, en este caso el estructurado de los Ice Barrier salió por una votación que hubo en OCG, pero pues donde nosotros también pudimos participar utilizando nuestro Konami ID. Y este tipo de votaciones ya se había realizado anteriormente. La última vez tuvimos a los ganadores como el Shadow y las Charmers, que los sostuvieron producto en forma pues de la estructura, y pues se repitió eso después al siguiente año, y esta vez tuvimos como ganadores primero, o sea, en una sorprendente vuelta de las cosas, los Ice Warriors ganaron el primer lugar. Mucha gente dice que fue por meme, pero pues siento que también la gente quería ver si Konami podía hacer este arquetipo a lo jugable, porque de base las cartas que tenían no tenían mucha sinergia entre ellas. Tiene cartas extremadamente buenas como son el Extra Deck, bueno, realmente todas estaban en el Extra Deck: Trishula, Brionac, Guknir, que pues, han llegado incluso a tocar la lista, pero no su propio arquetipo no era capaz de sacarlos de manera consistente. También después de este Structure vamos a tener el Cyber Style, no recuerdo cómo se tradujo para TCG, que va a estar basado en la forma de duelo que tuvo Saint Truesdale, que vamos a ver más después en el manga, aunque pues el manga es un poco diferente a cómo se trabajó en el anime, porque pues tanto en el manga como en el anime utilizó ciberdragones, pero en el anime hubo un momento en el que empezó a usar a los Cyber Dark o ciberoscuros. Así que vamos a tener una estructura con esos dos arquetipos en mente. Es un poco extraño, pero hablaremos de ella cuando salga y la pueda tener. Ya la tengo totalmente apartada. Y también vamos a ver la sorpresa que nos va a dar Konami con unas cartas que salieron como reimpresión para OCG muy interesantes, pero que para este lado del charco no le veo posibilidad a las dos, tal vez a una, pero no a las dos. Esto también llegó a pasar con este Structure, y como pasó con el Charmers, que en su versión de OCG tuvieron una carta muy poderosa que todavía no ha salido acá, que es el Crossout Designator, y que triste como es, la verdad es que no había posibilidad de que esa carta llegara de esta forma a TCG. Hubiera sido una movida muy amable con los jugadores, pero eso no es algo que le interese mucho a Konami. Konami va a buscar mandar esa carta a un set en la que pueda vender prácticamente el set por sí solo. Y pues quitando esa reimpresión, pues la verdad este Structure Deck es más para la gente que quiera jugar como tal la estrategia. Pues vamos a empezar a hacerla el unboxing, porque pues ya llevo bastante tiempo solo hablando de un poquito del contexto de dónde viene este Structure Deck. Como siempre hay que pelearse con el plástico.
Listo. Yo no recuerdo cómo tenían antes el empaquetado. Sí, el empaquetado. Pero como que recuerdo que era más fácil. Primero pues vamos a quitarnos la clásica cartita de promoción. Esta vez tenemos de promoción al Structure Deck como tal y a la que era la expansión más nueva en ese momento, y de hecho todavía el momento que grabo no ha salido la siguiente, que es Blazing Vortex. Y vamos a comenzar con las cartas. Primero tenemos a Revealer of the Ice Barrier. La verdad lo que más me interesó de este Structure fue no continuación, sino el rellenar algunas preguntas que teníamos acerca del lore de Duel Terminal. Y entonces aquí a la Revealer tenemos a quien después sería Noelia en el arquetipo Gishki, que pues también ocasionó muchos problemas, pero pues esta sería su primera versión. Después a Speaker for the Ice Barrier, que después no se ha confirmado, pero pues la verdad es que sí se parece mucho a Ariel en los Gishki, y que después vendría a ser uno de los Shadows que salió en el Structure pasado. La verdad es que no soy muy bueno recordando esos nombres, la verdad, porque los Shadows tienen nombres muy raros. Pero pues la Speaker, estas dos cartas son esenciales para esta estrategia. Ella te permite traer un tuner y esta te va a permitir hacer extensiones, aparte de traer tokens, lo que siempre va a ser muy útil. Después vamos a tener a Sujin of the Ice Barrier. Esta fue la carta que terminó reemplazando al Crossout Designator en nuestra versión, que llegó a salir como promo de Jump. No he visto muchas construcciones que lo lleven a más de uno, pero es un extender interesante. Además de que pues si lo podemos traer como de forma normal, pues va a ser un nivel 2, y dos monstruos nivel agua siempre van a significar Totally Awesome. Otra de las cartas nuevas es esta belleza, Winds Over the Ice Barrier, en donde vemos a lo que sería Emilia y Avance también de los Gishki después de los Necros, viendo cómo termina el conflicto entre los dragones de la barrera del hielo y los Dragonity, que de hecho fue un estructurado que nos llevamos a saltar y del que ya hablé un poco más en el unboxing pasado en Ghost Front Pass. Pero eso sí, el arte no deja de encantarme. Ver cómo tenemos, creo que, no sé si se puede apreciar, pero aquí está Ascalon derritiendo el mundo después de que los dragones hubieran hecho de las suyas. En especial lo que ahora sería Trishula Sub-Zero, la nueva versión. Y hablando de Trishula Sub-Zero, aquí está. Siempre pensé que esto iba a ser como la carta que más destacara de este estructurado. La verdad es que está hermoso. Y yo no hago remote tools por también cuestiones de la cámara y el equipo, pero se ve que está muy divertido jugar el formato de estructurados, además de que tienen un playmat muy bonito de los Ice Barriers, en especial con este Trishula. Después tenemos a The Lauren, Tiger King of the Ice Barrier, que tuvo su errata en este producto, y lo que lo permitió, pues ahora está liberado a 3, porque pues ahora solo es una vez por turno. Otro que salió de la lista de prohibidas después de unas pequeñas modificaciones es el bueno de Brionac. Aquí lo tenemos en una versión super, que pues creo que los 3 dragones van a estar en versión super. También aquí tenemos a Gungnir, que tanto Brionac como Gungnir para mí siempre van a ser más significativos en los necros de Brionac, los necros de Gungnir, pero pues son cartas que en su momento eran extremadamente fuertes. Y vamos a pasar a una que no deja de estar extremadamente fuerte, Trishula, el dragón de la barrera del hielo. Una carta que suele ser problemática cuando está a más de uno en el formato, porque pues muchos decks se van a enfocar en sacar 3 Trishulas para quitarle la mano al oponente, lo que realmente nunca ha sido como una estrategia que brille demasiado a nivel competitivo, pero si lo permite siempre va a estar esa opción y siempre va a haber jugadores que van a intentarlo. Una carta que se me hizo muy rara que no tuviera foil, también es una de las nuevas, es el General Wayne of the Ice Barrier, que pues viene siendo Wayne de los X-Saber. Y aquí yo tengo una pequeña teoría de lore, que Wayne podría ser el padre de Advance, que pues, él también va a ser el padre después de Shui.
porque bueno, la verdad es que más allá de que pues el pelo de Wayne se ve un poquito más gris aquí, como lo que sería el de Avance, cuando ya toman las formas de Zephyr en el lore, vamos a ver que Avance va a ser el Zephyr Saber y va a tener una conexión con las armas de los X-Saber, y una conexión sanguínea podría ser la que diera la explicación de esto. Pero pues nos vamos a quedar con la duda un buen tiempo, porque a Konami no les suele interesar mucho expandir el lore de historias que ya terminó. De hecho, hemos tenido un resurgimiento de Dual Terminal, pero la verdad es porque son arquetipos extremadamente populares. Pero si no mal recuerdo, en la nueva guía que venía, donde se explican cosas de los Dogmática, no había información de Dual Terminal, pero también tendría que leerla yo, y no puedo obtenerla por el momento. Aquí tenemos al bonito Hexa, el espíritu de la barrera de hielo, que sí también tenemos la teoría de que se va a convertir en parte de los Necros. No recuerdo cómo se llama, creo que también se llama Hex, ahora que lo pienso, que es el que va a ser el protector de Shuriken, que es un pequeño dragón. Después vamos a tener las reimpresiones de cartas de las barreras de hielo. Tenemos a el defensor de la barrera de hielo, el criomante de la barrera de hielo, Prior de la barrera de hielo, que esta va a ser una de las cartas que todavía se están ocupando en la estrategia hoy en día. También porque pues, nivel 2 agua que se puede invocar de manera especial. Defensor de la barrera del hielo, que pues salen otras cartas. Warlock de la barrera de hielo. Spellbreaker de la barrera de hielo, que la llegué a ver como a una para usar un pequeño lock que tiene en cuanto a magias, cuando descartas una carta barrera de hielo. Otra de las cartas que también se siguen utilizando es el Strategist of the Ice Warrior. Todavía sigue siendo bastante útil. Después tenemos la Dance Princess of the Ice Warrior, que tiene un arte muy bonito, pero pues no se utiliza para nada en el deck. Daisoyo of the Ice Warrior, que estos tres son los... Daisoyo, el General Raiho y el General Gen. Bueno, tenemos muchos generales, el General Gentala y el General Grooknard. Bueno, Daisoyo va a ser como... Estos cuatro van a ser como el primer acercamiento que tuvo los Ice Warriors como estrategia, que era buscar hacer locks entre ellos teniendo muchas cartas de la barrera del hielo. Pero la verdad es que no terminó de cuajar ese tipo de estrategias. Incluso mucha gente llegó a pensar que íbamos a poder ver que este estructurado iba a basarse en darle una nueva vida a este tipo de efectos con los generales, pero ese no fue el caso. De hecho, la carta tutora, que es los vientos sobre la barrera del hielo, invoca cartas de nivel 4 menor. Y pues la última reimpresión de los Ice Barrier es la Medium de la Ice Barrier. Solo la quería leer un poco, porque recuerdo que esta carta se utilizaba en el formato Spellbook, porque permitía era una buena carta de side deck, porque permite cuando está en el campo que tu oponente solo pueda activar una magia trampa por turno. Y como se puede invocar de manera especial, cuando tu oponente controle 4 más cartas que tú, pues en un formato de Dragon Rulers y Spellbooks llegó a ser muy útil. Tenemos ahora sí lo que sí nos dio este estructurado, y que también voy a hablarlo en el de los ciberestilo, es cartas para otra estrategia que no es como la principal de la estructura. Y en este caso va a ser cartas para estrategias de agua, como lo pueden ser Mermails, ranas, entre otros. Tenemos el Genex Controller con el Genex Undyne, que es uno de los motores clásicos de los monstruos de tipo agua, de atributo agua. El Aqua Spirit, que también en algún momento llegó a ser muy caro porque solo existía una impresión. Estas van a ser la Dupe Frog y la Running Totem, que acompañan a la reimpresión que tuvo Swap Frog en Dual Overload, si no me equivoco, y después tuvimos a la Totally Awesome en la Maximum Gold.
por lo que pues, ya puedes conseguir un motor de ranas relativamente barato. Después tenemos al Fishfork Launcher, que sí se ha estado ocupando en algunas versiones del deck, además de que suele ocuparse en las versiones Mermaid, que son más puras en cuanto a el atributo. Tenemos a Moon Glacia en común, es raro verlo en común, otro monstruo clásico de los decks de agua. Y tenemos a la Silent Angler, que también es un extender de agua muy útil. Continuamos con las magias. Primero tenemos a la nueva Freezing Chains of the Ice Barrier, que va a permitir hacer un Monster Reborn. Después a Magic Triangle of the Ice Barrier, que pues realmente no se ocupa. La carta que todos sabían que es como la que tenía un poquito más de potencial, porque es una carta, literal es una Emergency Call para los Ice Barrier, en el que pues, te puedes agregar cualquier monstruo. Una carta que es interesante quedarse si en un formato hay mucho destierro es Mirror of the Ice Barrier, que va a permitir counterear de cierta forma el efecto de Trishula, pero pues va a servir contra cualquier carta que destierre. Entonces pues es interesante tenerla ahí, y supongo que incluso es más interesante jugarla en un Mirror Match de estructurados. Más reimpresiones para agua como atributo tenemos Salvage, que de hecho acabo de salir ultra en los From the Past. Surface también. Y Where Art Thou, que nos va a servir más como para los monstruos tuner. En este caso pues el target más claro es Hexa. Pero esta es una carta que pues se llega a ocupar con el tiempo en estrategias que tienen monstruos importantes de nivel 1. Una de las impresiones más interesantes que tuvo fue la Pointer of the Red Lotus, que fue una carta que está muy cara, porque te permite de cierta forma hacerle contra las hand traps, pero que después de todo la espera para la reimpresión no tuvo el impacto que pudo haber tenido antes, porque pues un poco antes había reimpreso Super en un OTS. Una carta muy clásica, Fiendy Shane, que no deja de ser una buena carta, pero es una que el formato ya no favorece tanto. Después tenemos Haze Bane, que pues es como un tipo de Floodgate, bueno, junto a Mind Drain, un estilo de Floodgates que pues no tienen mucho juego hoy en día. Heavy Storm Duster, pues incluso como un poco más de reimpresiones para si quieres jugar un Paleozoic Rana, unas ranas paleozoicas, pues aquí está, junto a otra que es Crackdown, que aunque había salido, si no mal recuerdo, también como uno, incluso no, ya no existían las raras en ese tiempo, era de una rareza baja en su expansión, pero pues es una carta muy útil. Entonces es una carta que se llega a buscar con el tiempo. Entonces esta sí es una muy buena reimpresión. Después tenemos Terror de Trishula, que realmente no se ha ocupado para nada, y que curiosamente tuvo una reimpresión ultra en el último Ghost from the Past. Y pues al final tenemos las cartas de Duel Links. Estas no tienen ningún problema, porque pues estaría interesante que fuera como Pokémon, que te pudieran dar un pequeño código para conseguir cartas, pero pues eso no pasa en estos lares. Y bueno, ahora sí, el pequeño invitado sorpresa como producto de este unboxing, que pues ya tenía ganas de abrirlo desde hace un buen rato, va a ser el Legendary Hero Dex de los Destiny Hero. Pues el Legendary Hero Dex en ese momento, pues, no recuerdo si es del 2018, si no mal recuerdo tendría que ser 2018-2019 que salió. No, de hecho sería 2019-2018 fue el Legendary de los dragones. Es un producto que salió en noviembre, en el que pues los últimos años estuvimos teniendo el producto fijo, en el que por ejemplo pues, te daban 3 estructurados de diferentes arquetipos con cartas nuevas, pero con un tema en común, que fue hace unos años el de dragones, con los Odice, los ciberdragones, aunque sean máquinas, y con el Dark Magician, aunque sea Spellcaster, pero le dieron un nuevo monstruo dragón. Y después al año siguiente tuvimos con Warriors, en el que tuvimos la impresión de una de las cartas que rompieron un formato en el Phantom Knight of Rusty Bardage, y pues las otras estrategias que fueron los Destiny Hero y los nórdicos, que realmente no sacaron mucho de esa expansión, pero por lo menos su link era muy bueno, pero no podía solucionar todos los problemas que tenía. Bueno, en este caso
Me compré uno de los Destiny Hero porque tengo que completar mi deck Hero para colección. Entonces aquí hay algunas cartas que me interesa tener más copias. En primer lugar tenemos a una de las caras nuevas en ese tiempo, que era el Extra Hero. Que también es la primera vez que tenemos la clasificación de Extra Heroes, que va a ser para los monstruos, bueno, hasta el momento ha sido para los monstruos links de los héroes, que es el Dread Decimator, que son efectos de ganancia de ataque, que pues, realmente en su tiempo llegó a decepcionar porque esperábamos como otra cosa, pero pues en día de hoy suele llevarse una copia, dos, por las flechas o por... incluso pues, la ganancia de daño se ha hecho un buen efecto con el tiempo para ganar. Después en las reimpresiones tenemos a Malicious en Ultra, que siempre es una carta muy buscada y que en este momento desafortunadamente tenemos a 2. Y es la única carta ahora en la lista de semilimitadas, pero es que es necesario tenerla ahí. 3 Malicious es mucho, 1 es inservible, 2 es el número mágico. Tal vez si estuviera limitado a héroes sería una carta que pudiera estar a 3, pero en este punto es genérico, así que no, realmente no conviene. Tenemos la reimpresión de Disc Commander, que salía de la lista junto a este producto debido a que ahora tenía una errata de una vez por turno, una vez por duelo en el efecto de robo, así que pues ya no se puede hacer lo que se hizo en formatos de GX, en el que pues se usaba de este efecto de robo. Destiny Draw en Ultra, una de las cartas más icónicas de los héroes del destino, además que se ve muy elegante el sujeto que creemos es Aster Phoenix. Después tenemos otro de las novedades, que fue el Extra Hero Wonder Driver. Bueno, según yo es novedad, la verdad es que ya ha pasado mucho tiempo, pero si no mal recuerdo está una carta nueva en la que nos permite agregar una polimerización y que no llega a ver tanto uso como el Extra Hero, que es muy gracioso que el Extra Hero que salió después está más específico hacia los Destiny Heroes, pero es una decisión interesante para llevar en Deck Hero, que pues ahora son Omni Heroes más que nada. Tenemos a Destiny Hero Dogma y Destiny Hero Plasma, que son los Boss Monsters, y Plasma se sigue utilizando para tener un pequeño efecto de Floodgate. Red Master, basado en el... se me acaba de ir la película, pero pues es un prisionero también es un prisionero con la máscara de metal. La segunda copia de Malicious, pero esta vez en común. Celestial, que también se llega a ocupar a 1 y tengo entendido que llegó a ser una carta muy fuerte en Duel Links. Diamond Dude, de su clásica estrategia Diamond Dude Turbo, que pues en estos momentos tampoco se utiliza mucho. El Destiny Hero Dread Servant, que realmente nunca ha tenido relevancia. Destiny Hero Dark Angel. Esta es una de las cartas que llegaron a salir en la época de Arcfight, cuando Aster Phoenix volvió a salir en el anime y que tuvimos... ¿cómo se llamaba esa expansión? Fusion Destiny Soldiers, si no mal recuerdo. Y si no mal recuerdo, esta fue la que nos trajo al buen Alistair junto a los nuevos Flufal y a los nuevos Destiny Heroes, pero podría estar equivocado en eso, la verdad. No recuerdo mucho de los side sets de Arcfight, pero pues sí recuerdo que estos llegaron a salir en su propio side set, eran la carita de la caja. Tenemos a Dynatak, a Drill Dark, dos copias de Drill Dark. Decider, supuestamente basado en el monstruo del lago Ness, aunque parece más a la criatura de la Laguna Negra. Dreamer y si no me recuerdo, 2 D-Cubes, no, tercia de D-Cubes, que pues fueron cartas que llegó a utilizar Aster en el anime de Arcfight. Después tenemos reimpresiones un poco más generales para Hero. Tenemos a Shadow Mist en común, un Elemental Hero Blazeman, que pues son como los héroes elementales que más podían ayudar a esta estrategia. Más adelante vamos a ver el porqué de la buena Shadow Mist. Otra copia de Destiny Draw en común, un Over Destiny para tu Dread Master,
los Over Destinies para tu Dreadmaster. El campo de Clock Tower Prison, que también es específico para el Dreadmaster. Y la Dark City, que pues es la contraparte de la Skyscraper de los Elemental Heroes. Después tenemos la Mask Change, el cambio de máscara, uno de los indicativos de mis héroes favoritos, los héroes enmascarados, y la carta principal de ellos. 2 copias de Mask Change, 2 copias de polimerización, porque estamos hablando de un deck hero. Las fusiones son lo principal. Una Monster Reborn, que en ese momento no tenía mucho que había salido de la lista, si no estoy equivocado, pues estoy hablando de Raigeki. La verdad podría estar equivocado, pero pues, una Monster Reborn nunca está de más. La Magical Stone Excavation, Terraforming, 2 copias de Terraforming. En ese tiempo pues creo que todavía estaba a 2, eran buenos momentos para jugar ABC, pero pues en estos días está a 1. Feather of the Phoenix. Después vamos con las trampas, Destiny Signal, The Time, porque jaja, eran británicos. Eternal Dread, Red Master 2, Eternal Dread. Si no mal, no, solo es una Diffusion, que también fue una de las cartas que salió en el soporte de Darkfire. Y después tenemos a la fusión de Dogma y Plasma, el Destiny Hero Dragon, que puede ser interesante ahora que tenemos Destiny Fusion, pero no es el blanco principal. Después tenemos, si no mal recuerdo, 2 copias de Duxtopia, que me gusta más el nombre en japonés, Duxtopia Goyo, que es la evolución del monstruo que fue al Aster en la temporada de Arcfire, que si no me recuerdo debería estar acá, que es el Destiny Hero Dystopia, que hoy en día sirve mucho por ser una interrupción, además de que pues te permite lanzar materiales interesantes al cementerio con Destiny Fusion. Y tenemos 2 copias de Dystopia. Un Dangerous, que también llegó a salir en ese tiempo. Y por último tenemos a los héroes enmascarados Darklaw, que nunca va a pasar de moda. Siempre tiene un efecto extremadamente bueno. Pero pues a veces hay formatos en los que muchos monstruos se lo pueden bajar por ataque. Y después tenemos a Hanky, que pues es como el combo clásico de Mask Change para Darklaw, Pego, activo Mask Change, Hanky. Bueno, era al revés, la verdad es que tiene rato que no juego, pero pues este es como un combo para poder cerrar juegos. Y bueno, con eso terminado, se termina el video del día de hoy. La verdad es que son productos pues sellados, estructurados, que en su momento no pueden lucir tan interesantes, pero por ejemplo estas reimpresiones de los Hero llegaron a aliviar precios en su momento, porque ahora tenemos cosas como Fairies, Increase y Sunrise, el Malicious Bane. Pero pues esperemos que en algún momento podamos contar con Legendary Duelist temporada 3 para poder solucionar por lo menos algunos de esos precios. Y en el lado de los Ice Barrier pues tenemos una estrategia interesante. Se cumple el cometido de traerlos a un juego un poco más moderno, pero no se llega al punto de que puedan tener una influencia competitiva. La verdad es que yo esperaba que por lo menos el Trishula Sub-Zero tuviera algún tipo de aparición en el meta, como una carta de side o una carta tech, para utilizar en algún match, en algún deck que no tuviera tantos problemas en sacar sincros, como por ejemplo el Dragon Link. Llega a sacar muchos sincros y pues también es un dragón, pero pues no se llegó a ocupar. Y con eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Sé que es algo largo, pero la verdad sí me gusta mucho extenderme cuando hablo de este tipo de productos, cuando estoy hablando del buen cartón. Y sin nada más que agregar, muchas gracias por haber visto el video. Espero que se encuentren bien y nos vemos en la próxima.